Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues miren, la idea es pasear por aquí y charlar sobre temas de, bueno, comprensión general. Digamos que para quien cree en el karma, en la reencarnación o estos tipos de cosas, es fácil entender, digamos, sus propios dramas en la vida. Es fácil entender para quién empezó a conocer estas leyes cósmicas, le resulta bastante fácil. Miren, voy a parar un momento porque es interesante. Miren esto. Miren, en comparación con mi mano. Pues yo nunca había visto esto, la verdad. Esas plantas son en chiquitito lo que vendría a ser esto. Es un tipo de higo pico. Bueno, seguimos. Entonces, sucede que para quien cree en la reencarnación, en la causa y efecto, en el retorno, la recurrencia, quien tiene conocimiento espiritual sobre esos tipos de cosas, y no solo espiritual, sino que comprueba diariamente lo que es en su vida, todo esto, es más fácil entender por qué le suceden cosas. Es más fácil entender y actuar sobre ellos. Pero ahora vamos, para las personas que no creen en esto, vamos a hacer un ejercicio lógico. Ley de causa y efecto. Esto está presente en todo. Tiro una piedra. Esta piedra va a llegar al punto exacto dependiendo de ángulo, fuerza y circunstancias que rodean toda esta situación, para no hacerlo más complicado. Entonces, todo esto es la causa. El efecto es dónde llegará esa piedra y cómo llegará a esta piedra. O sea, esto está presente en todas partes. Doy un paso, avanzo, causa, efecto. O sea, más simple de eso no se puede explicar. Entonces, ¿qué sucede? La ley de causa y efecto existe, punto. Ahora, vamos a escala más grande. El hecho de que más de un árbol existan, más de una, ¿cómo se dice? Más de una planta más existan, hay que suceden cosas. Por el existir de esas plantas, de esos seres vivos, nosotros también tenemos una existencia. Estamos compartiendo causa y efecto. Vale, vamos un poquito más allá. La reencarnación. Sí existe la causa y efecto, por ende no existe la casualidad. La casualidad es simplemente un acontecimiento que se da calculando todas las causas y efectos del conjunto en el lugar y cosa que nosotros estemos haciendo o que no esté sucediendo. Dicho esto, tenemos que calcular una cosa. Si no existe casualidad, tenemos que haber nacido en determinado lugar,
en determinada época con determinados padres por una razón, por causa y efecto. No existe algo que sea casualidad, no existe. Todo es causa y efecto. Entonces, la reencarnación, en este caso, para quien tenía dificultad a poder creerla, en este caso se hace lógico, pero la persona para poder no solo creer, porque una creencia se queda ahí, me gusta creerlo, me hace sentir seguro, listo, entonces lo creo. No, una comprobación, se necesitan comprobaciones. ¿Cómo se comprueban estas cosas? ¿Cómo? Porque no es fácil. Pero una técnica que las enseñanzas gnósticas pasan, por ejemplo, y no sé si es solo gnóstica, de repente de alguna cosa más también. Miren qué bonito. Es que es guapísimo. Encontramos un perrito. Chao, Chito. Chao. Ven, déjame pasar. Entonces, no es solo en estas enseñanzas, sí, porque aquí pasan perros y tal. Entonces, no es solo en esas enseñanzas que se encuentra, pero bueno, supongamos que sí. Buenas, ¿qué tal? ¿La señal? ¿Con perros? No, sí, fue por allá. Entonces, vamos a recapitular para no perdernos. La enseñanza gnóstica nos pasa una práctica. Esa práctica se llama retrospección. Una persona va recordando su día a día, desde cuando se fue a dormir en el mismo día, supongamos día 1, usted acaba de pasar el día 1, va a dormir para pasar al día 2. Pues en ese momento que usted va a dormir, se acuesta y va a recordar todo lo que usted hizo en el día, pero hacia atrás, como si estuviera usted rebobinando. Y entonces va recordando todo lo que usted hizo durante el día, paso a paso, y a poco que le coge práctica, una persona va a poder recordar no solo lo que estaba haciendo, sino lo que estaba sintiendo, lo que pensó, cómo actuó y todo eso. A poco esa capacidad va desbloqueando una especie de sentido mayor de recuerdo. Y de repente usted está o durmiendo o caminando o lo que sea, y va a aparecer un recuerdo. Y usted va a saber que no es imaginación, que es un recuerdo de algo. Y entonces allí, dependiendo de su propio recuerdo, va buscando y va comprobando que es parte de su vida pasada. O mi idea es que no somos una esencia, pero eso es personal. No somos una esencia que va pasando de cuerpo en cuerpo. Somos una gran conciencia que va pasando de ser en ser. Pero eso es más difícil de explicar ahora mismo porque todavía es algo que estoy intentando comprender. Y bueno, entonces, esa cuestión, usted va a comprobar que son recuerdos y a poco va a despertar en usted un sentido mucho mayor. Y allí va a poder comprobar directamente porque se desbloquean cosas que no sé cómo darle etiquetas. Entonces se van desbloqueando cosas donde no solo va a sentir que esto es un recuerdo, sino que va a poder entrar más profundamente en la personalidad que tenía la persona en cuestión en aquel tiempo de aquel recuerdo. Entonces allí la persona también despierta un sentido de recuerdo de sí mismo. Va a poder comprobar la persona
que está siendo gobernado por instintos, está siendo gobernado por sentidos animales dentro de sí mismo, y va a despertar la persona un sentido dentro de sí, como si pudiera analizar, lo que es su parte psicológica y del sentir en acción. Y va a ver que no es él que está actuando. Son como programas que ya vienen instalados por nuestra crianza. Y no solo, allí viene una cuestión. Si venimos de vidas pasadas, si hemos tenido otras existencias, también llevamos con nosotros cierto paquete, ¿no? Cierto, ¿cómo se dice? Eh, ¿Cómo se puede decir cuando uno viaja? Embalaje, no sé. Bueno, ciertas cosas las traemos desde aquellos tiempos, ¿no? Vale, entonces una forma de ser, por ejemplo, y la tenemos en esta vida presente. Pero ¿cómo se puede expresar? ¿Cómo se puede expresar una, una forma de ser de una vida pasada en una vida presente, donde la crianza ha sido totalmente diferente? ¿Cómo puede ser eso? A nivel atómico, toda molécula y célula tiene su memoria. Y alrededor de nosotros tenemos un gran éter, por así decir. Este éter tiene el llamado registro akáshico. Registro akáshico se puede entender de forma simple como si fuera una gran memoria de todos los seres que están viviendo y habitando el instante. No existe en el registro akáshico un vídeo completo, un minuto, por ejemplo, no. Solo existe el instante. Nosotros podemos tener acceso a varios instantes para poder recopilar nuestro recuerdo, pero realmente la vida es solo por instantes. Esto es lo que hasta hoy en día puedo sentir y haber comprobado. Entonces, al haber nosotros acceso a esto, con esa práctica, vamos a darnos cuenta que traemos con nosotros ciertas cosas de existencias pasadas, que se reincorporan a nosotros, pero por ley de causa y efecto, entonces de ahí también nace el hecho que tenemos libre albedrío. Nosotros estamos viviendo un efecto de nuestra causa, pero en todo momento podemos generar nuevas causas y por ende nuevos efectos. Por generar nuevos efectos creamos nuevas realidades. Entonces, toda persona que se puede hacer consciente de esto, hacer las prácticas, porque no existe solo este tipo de práctica, simplemente la eliminación del yo psicológico, la eliminación de esa parte psicológica que se ha generado, entre comillas, involuntariamente. Entonces allí entra el poder despertar y usar las leyes de la naturaleza, porque nosotros somos naturaleza. Y el hecho de haber nacido en determinado punto, con determinadas personas y todo eso, solo es un efecto de la primera causa. Y poder regresar hasta el punto de partida de donde surgimos, al punto de partida de donde surgimos, no es nada fácil. No es nada fácil, pero sí se puede. Y cada uno tiene su propia particularidad y cada uno va a tener que descubrir si para él esto es real o no. Lo que puedo compartir es esto con ustedes, porque yo mismo estoy haciendo ese camino. Y bueno, todos nosotros debemos de hacer este camino.
Todos nosotros debemos de percorrer ese camino porque si no, la vida va a pasar frente a nosotros y a poco vamos a tener que volver a ser solo una parte no auto consciente, por así decir, de esta vida. Una cosa interesante también es que si nosotros pensamos que venimos desde eh, una conciencia superior, la pregunta grande es, pues entonces, ¿cómo se ha creado la vida? Los científicos están empujando esa idea hacia el Big Bang, la gran explosión que dio vida a todo eso. Pero ¿qué recuerda una gran explosión? Vamos a suponer por un momento que nosotros estamos en una completa oscuridad con los ojos totalmente cerrados. El gran boom, la gran explosión, se puede entender como abrir los ojos, entender que existimos y de allí una conciencia que estaba esperando nacer descubre que es. Entonces, en este descubrimiento de ser empieza a darse la magia, esa creación que somos nosotros hoy en día. Pero va a haber mucho más y lo que ha habido hacia atrás, nosotros realmente no sabemos de dónde venimos, para qué estamos aquí, qué somos realmente, cómo se ha creado ese cuerpo. No sabemos todo eso. La ciencia intenta decir la evolución de Darwin, la selección de las especies, el Big Bang y todo eso, pero no, queda corto, queda muy corto. Eso no tiene mucho sentido, porque si no, hoy en día debería haber signos de otros animales que apuntan a esa evolución superior que es el ser humano. Porque si nosotros somos el animal más inteligente, más apto para poder crearnos a nosotros, destruirnos a nosotros mismos y mandar en lo que es este mundo. Hemos creado la geoingeniería, modificar el clima. O sea, no es cosa de poco. Entonces, si estamos comprendiendo y tenemos la inteligencia suficiente para eso, todo animal va a querer hacer esto. Esa especie de evolución de la cual habla Darwin, deberían querer hacer esto, pero no se hace. No se hace porque esa cuestión no es tan así. Ahora, ¿cómo se han creado las diferentes especies que hoy en día poblan este mundo? No lo sé. Pero lo que me ayuda a comprender los motivos de la vida es poder verlo todo desde un punto de vista de una gran conciencia que en determinado momento se dio cuenta que existía y de allí empieza a surgir la creación. Nosotros hasta ahora hemos descubierto, o eso es lo que parece, los átomos, protones, neutrones, los quarks, así dicen, ¿no? Pero vamos a suponer por un momento que todo esto es simplemente una pequeña parte de la creación. Tantos átomos forman una molécula. Muchas moléculas forman células y así hasta llegar a nuestro mundo. Entonces, en estas piedras que estamos viendo aquí, a ver si en estas piedras que estamos viendo aquí, por ejemplo, aquí hay una planta y hay tierra. En todo esto que estamos viendo hay una parte consciente de la creación, porque todo está formado por esas partes esenciales, todo está formado por átomos y todo lo que viene más pequeño, por así decir. Entonces,
lo que nos hace entender es que hemos venido a este mundo primeramente en este tipo de forma. Y la forma más básica en este mundo son los elementos. Hemos tenido que pasar por conciencia, hemos tenido que pasar por todos estos elementos. Hemos tenido que pasar por agua, por aire, por fuego, por tierra. Y antes de todo eso, por éter, por rayo, o sea, electricidad, por magnetismo. Y luego incorporarnos a los elementos más duros, o sea, minerales. Hemos tenido que pasar por un montón de minerales, luego plantas, luego animales y ahora mismo ser humano, pero el destino no es esto, porque el ser humano, el cuerpo que tenemos hoy en día, es una mezcla científica de quién vino antes de nosotros. Los seres que antes nacieron y han tenido que pasar por esa etapa, venían antes de nosotros y crearon este cuerpo, pero la naturaleza es mucho más lista, sabe perfectamente cómo manobrar porque todo es causa y efecto. Entonces, la conciencia que habita hoy en día este cuerpo, la conciencia que hoy en día habita ese cuerpo, ha tenido por causa y efecto usar el ego, si se puede decir, de aquellos que han jugado con la química, con la biología y ha creado ese cuerpo humano. Esos seres mucho más evolucionados, por así decir, para entendernos, que nosotros, han creado esos cuerpos. Pero la esencia, esa conciencia, está presente en nosotros. De repente ellos no querían morir y pensaban que iban a terminar sus vidas y intentaban recrear una funda que pudiera contenerlos. Puede ser. Hay un montón de especulaciones que nosotros podemos hacer, pero en realidad lo que podemos entender y que a mí personalmente me ayuda a entender la vida es esto, esa parte de conciencia, esencia, que todo lo permea, que es el todo en sí, como los hermetistas hablaban, o por lo menos eso es lo que se especula. Entonces, para llegar a ser magos reales de esa vida, hay múltiples cosas, pero no vamos a ponernos en términos de mago, no mago, energía, no y tal, sino seres conscientes, de ser conscientes de la misma conciencia. Y hay unas palabras que pude escuchar que dicen, el motivo de ser del ser es el mismo ser. Entonces invito a todos, a todo el mundo, a poder experimentar lo que puede ser el entendimiento y la comprensión de todo esto. El entendimiento y la comprensión de la vida no es fácil, pero no es fácil solo porque nos viene complicado poder entenderla, porque somos limitados y pensamos de saber ya todo, y entonces eso nos limita y nos hace difícil la cosa. Pero para un niño sería mucho más fácil entender todo lo que se ha hablado ahora mismo. Y bueno, pues nada, aquí estamos dando este paseíto en este lugar bonito, la verdad. Ahora mismo la luz no me va a acompañar. Ahora no me va a acompañar la luz ya, como pudieron ver, como pueden ver. Entonces, pues hablando así con todos ustedes, sin que se me pueda ver la cara o que pueda ver y tal. Sí, se pudiera hacer, pero ¿qué más decir, no? ¿Qué más decir? Había muchas cosas que decir más, pero para no hacerla larga, para cambiar de temas o en otra ocasión, de repente. Pues nada, os dejo con todo esto y si ha gustado, fantástico. Si no, pues nada, cada uno tendrá sus conclusiones o si pueden compartir sus ideas de repente. Estoy dispuesto a romper
todas mis creencias para entender lo que es real. Porque así funciona. He venido sin instrucciones. Entonces tengo que buscarla. Esa es la cuestión. Entonces, escuelas de todo tipo, tanto religiosas como no, escuelas filosóficas como no, todo tipo de enseñanza es valioso porque el ser humano ha metido mano en todas partes. Entonces, no podemos creernos completamente nada que esté escrito. Hoy en día, nada que esté escrito podemos creerlo. Porque les pido disculpa, pero me llamaron justo cuando estaba pues en esto, ¿no? Y estaba diciendo que prácticamente lo que está escrito hoy en día no nos podemos creer porque ha habido tantos cambios y para aprovecharse de todo que el ser humano ha metido mano en todas partes. Entonces, en las enseñanzas bíblicas del Corán, de los estudios gnósticos, de los Vedas, de cualquier estudio, hasta los masones, que, bueno, ellos creen que tienen el cierto conocimiento, pero no, mentira, el único conocimiento que se puede obtener real es lo que se descubre en instante en instante. Esa es la única cosa real. Ahora, quien ha recopilado durante el tiempo mucho conocimiento sobre todo esto, ha en sus manos el poder de gobernar todo este juego. Y así estamos, en la vida que vivimos ahora mismo. Somos esclavos pensando de ser libres. Entonces eso no está bien. La única forma de nosotros tener una comprensión real es descubrirlo de instante en instante. Y por eso tenemos que usar enseñanzas antiguas, lo poco que ha quedado de esas enseñanzas. Leemos la Biblia, hay muchas formas de poder entender la Biblia. Y no todos los pasajes son así mismo como lo declaran. El libro El Kybalión, por ejemplo, que habla de los 7 principios herméticos, 7 principios que gobiernan la vida. Lo vamos estudiando y vamos entendiendo que una mente humana ha tenido que expresar un cierto aspecto que ha descubierto de la misma vida. Ha tenido que explicarlo de alguna forma. Es por eso que viene dicho de, por ejemplo, causa y efecto también está allí, la de la polaridad, todo es mente, mente ya es una cuestión ya humana. ¿Quién intenta entender, digamos, las cosas reales que existen en nuestro mundo, en esta creación de la cual nosotros hacemos parte, tiene que olvidarse de todo ese esquema y cualquier cosa que le hayan metido en la cabeza y solo intentar coger lo que puede comprobar de a poco, pero lo demás no lo tiene que descartar, porque puede ser que simplemente no llegue a la comprensión ahora mismo de lo que está entendiendo. Estamos leyendo un pasaje bíblico o un pasaje de algún libro antiguo o de algún libro de mentalismo. Por ejemplo, estamos intentando entender una función de nuestro cerebro a través de la ciencia, porque esa también es válida. Estamos intentando entender eso. Perfecto. Vamos a leer eso. Vamos a intentar comprenderlo. Y si hoy comprendemos solo una parte, no tenemos que descartar la otra. Porque al descartarlas ya estamos encajonándonos a nosotros mismos en un pensamiento y a un bucle. Y la vida no quiere bucle, es nueva de instante en instante. Existen ciclos para mantener un equilibrio para que esto instante en instante pueda renovarse, aunque siga siendo cíclico. Entonces, pues nada, vean, quería no alargarlo mucho y al final lo alargué. Nada, gracias por el tiempo, a ver si se me va a ver. Sí, bueno, ahí vamos. Pues nada, gracias por el tiempo y nos vemos la próxima. Voy a poner una musiquita y hasta que acabe para terminar con todos ustedes.
Muchísimas gracias otra vez. Espero que vayan a ver todo ese vídeo y puedan comentar y darme su punto de vista porque hay que descubrir cosas nuevas. Entonces, nada, un abrazo.